buenas tardes a todos quienes ya están aquí conectándose a Noticias a las 2. Son las 12 en punto de este miércoles 25 de diciembre. Navidad para quienes celebran, para quienes no. Esperamos que estén pasando, descansando en su casa, desde sus casitas en este día oficial. Manu, ¿cómo estás en este, pues ya Navidad, ya cerca del fin de año? Hace friecito, pero la realidad es que nosotros no dejamos de informar. Ese es un compromiso que tenemos aquí en Noticias a las 2, Nancy y yo. No importa, hemos trabajado puentes, hemos trabajado días festivos y no queríamos que usted se quedara sin información o sin nada que escuchar sobre los temas más importantes de México en el año, y por eso hoy aquí en Navidad les traemos un tema muy interesante. Pero antes, si quieres, vamos a la entradita para presentárselos. Sí, vamos a la entrada y ya vamos a irles desmenuzando de qué va a ir este programa de especial por Navidad.
Y como les comentábamos, este es un programa especial. Hoy es 25 de diciembre, es Navidad y vamos a hablar de un tema que a lo largo de todo este 2024 tuvo grandes avances, algunos retrocesos en ciertos estados, pero sobre todo es un tema que debe avanzar, se esperan buenas cosas para el próximo año y les estoy hablando del tema de la despenalización del aborto, el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y personas con posibilidad de gestar. Entonces, de eso va el programa. Vayan dejando sus comentarios, también sus me gusta. Esperamos que este programa les sea ameno. Quisimos traer pues temas importantes, como mencionaba Manu, importantes que acontecieron todo este año y pues de eso va, Manu. Sí, creo que no podemos dejar de insistir en estos temas, es muy importante, sobre todo en un año, Nancy, y creo que vas a coincidir conmigo, en el que la ola verde ha avanzado. Se había criticado en los últimos años que a partir de la despenalización que hizo la Suprema Corte, como que los estados se habían lavado las manos, ¿no? Dijeron, bueno, ya lo despenalizaron, pues ya, ya, nosotros no vamos a hacer nada. Y sin embargo, sí ha habido una ola verde en muchas partes del país, norte, sur, este, oeste, estados a veces un poquito menos liberales o un poquito más conservadores. Todavía faltan, de eso también vamos a hablar, pero sí ha avanzado en muchos estados, en muchos congresos ya se ha legislado, y es importante por eso y compartir con ustedes esta información, mientras usted a lo mejor está abriendo regalos, claro, o viendo a sus familiares, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus familiares abriendo sus regalitos, si celebra la Navidad, o incluso los que no la celebran, Nancy, a veces pues de todos modos hacen una fiesta familiar, una cena, una reunión con su familia, y hoy ya se amanece un poquito más tarde, a lo mejor tarda más en conectarse a redes sociales, a la información. Por eso hoy a esta hora de la tarde le queríamos traer esta información para que usted también se vaya con un buen resumen en estos últimos días del año. Sí, y pues ahí, perdón, váyanos comentando qué cenaron ayer, también eso es como algo interesante, que ponerse a leer qué cenaron, qué hicieron, para, claro, la gente que celebra Navidad, para quienes no, también cuéntenos cómo se la pasan estos días, desde dónde nos ven. Pues bueno, hay que arrancar con el tema, Manu. De una vez, vámonos. Sí. Hoy va a ser diferente. Usualmente hoy va a ser diferente. En Noticias a las 2 tenemos 4 tiempos, los dividimos como si fuera la comida. La entradita, le damos el menú, luego viene el primer tiempo, el arrocito, la carne, el postrecito. Pero hoy, como es un programa especial, en un día especial en este 2024, vamos a tener un solo tiempo donde vamos a concentrar toda la información que traemos sobre este tema del derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir, y se lo vamos a dar todo en un primer tiempo. Así es que, si quieres, nos vamos de una vez. Vámonos al primer tiempo. Y es muy importante para empezar este programa especial, todo lo que les traemos preparado, todo lo que avanzó esta marea verde en el país. Primero definir, porque sigue habiendo, a pesar de tanta información que hay, de los avances que se han registrado los últimos años, las grandes protestas en México, en el centro y también en todos los estados de la República, es importante definir lo que es el aborto, porque de esto va a ir mucho de la discusión, Manu. Sí. El aborto es un procedimiento médico. Y es el único procedimiento médico que está en el Código Penal. Uh-huh. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE, dice que es un evento que puede ocurrir en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Por ello, los servicios de salud deben brindar atención oportuna y libre de discriminación a quienes decidan interrumpir su embarazo. Además de ser un servicio de salud, es un medio para ejercer la autonomía reproductiva. Sin embargo, en la legislación, con excepción de los estados donde ya lo han despenalizado parcialmente, y nos referimos a despenalizarlo parcialmente con esta de hasta las 12 semanas, 11 uh-huh. semanas, 13 semanas de gestación, es que se puede acceder a este derecho de interrumpir el embarazo. Se sigue considerando como un delito después de este periodo, y también hay algunas otras causales, como en el tema de la violación regulado por la norma 046. También, por ejemplo, riesgo de vida de la madre o una malformación del producto. Esto provoca que quienes decidamos abortar y decidan sobre sus propios cuerpos reciban sanciones.
Sí, aún todavía sigue, sí hay avances, pero todavía quedan algunos pendientes. Al término de este año 2024 y con corte a mediados de diciembre y esperando, pues yo creo que no va a haber más actividad en los congresos en los próximos días, pero ya para este cierre de 2024, en México 19 entidades ya han despenalizado parcialmente el aborto, como le decíamos, la mayoría hasta las 12 semanas de gestación. Y para que nos hablaran un poco de este tema, que nos expliquen el panorama general de derecho a decidir en el país, avances, como le decíamos, algunos retrocesos y los retos, sobre todo también para 2025, porque todavía falta mucho camino que recorrer. Invitamos a tres grandes expertos, Nancy. Una es Fernanda Díaz de León Ballesteros, la subdirectora de IPAS, Latinoamérica y el Caribe, Ninde Molre, de la organización Abortistas MX, y Francisco Cue, coordinador de incidencia en política pública del GIRE. Sí, justamente, pues, como mencionas, ha sido un año con importantes avances y necesitamos como de estos. Hay muchísimas mujeres expertos en el tema, sí. Pero bueno, elegimos como, digamos, IPAS y el GIRE son de las organizaciones más grandes acá en México. Y de estos avances importantes, ya van 19 estados que despenalizan parcialmente el aborto, pero 7 se lograron nada más este año. Uh-huh. Ya con eso ya se suman los 19 y en la Ciudad de México se presentó esta iniciativa de la que también le hablamos en Noticias a las 2 los últimos meses, esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para despenalizar por completo el aborto, sacarlo del Código Penal. Sobre este tema nos habló una de nuestros 3 expertos invitados, Fernanda Díaz de León Ballesteros. Vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de este tema. Yo creo que fue un año de avances importantes, sobre todo porque en este año empezamos a ver mucho más tribunales colegiados y juzgados de distrito que empezaron a retomar este criterio de la Corte que se dio respecto a Coahuila en el 2021 y empezaron a ordenar a los congresos que se eliminara la criminalización. Creo que ese es un paso importante en materia de judicialización del derecho a decidir. Por otro lado, también vemos que los congresos empiezan decididamente a adoptar estas recomendaciones y estas medidas para garantizar que sus códigos penales adopten un modelo mixto. ¿Y a qué me refiero con el modelo mixto? Es estos estados que contemplan el aborto en las primeras 12 semanas o 13 semanas de manera voluntaria, es decir, con la sola solicitud de la mujer, y por otro lado, después de este plazo, el acceso al aborto por causales específicas, ¿no? Ese sería como el modelo mixto. Y cerramos el año con más de la mitad de los estados que han reconocido este derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, nos parece que es importante, el balance en general es positivo. También mencionar que cerramos el año con un dictamen ya aprobado en la Ciudad de México que busca la despenalización total del aborto. Esto es, regular el aborto en otras normativas que no necesariamente sean el Código Penal. Además, Ninde Molre nos comentó que aunque sí hubo avances en 2024, como se los fuimos comentando aquí en Noticias a las 2, la aprobación en varios congresos de la despenalización parcial del aborto, la lucha no ha terminado, pues falta que se garantice el acceso a este servicio de salud, que es uno de los puntos más importantes por el que luchan las activistas de temas reproductivos. Vamos a escuchar lo que nos dijo en este caso Molre. Bueno, es complicado dar un panorama porque por un lado, digamos, estamos teniendo un gran avance en el tema de la despenalización parcial del aborto, es decir, ya son 19 estados de la República, los cuales ya sea por una sentencia de la Corte, como es el caso de Coahuila, y de los otros 18 a través de reformas que han promovido los diferentes congresos de los estados, pues digamos ya hay un avance de más de la mitad de los estados del país, ¿no? Sin embargo, pues falta la otra mitad. Bueno, menos de la mitad, pero también recordar que, pues bueno, la lucha no termina ahí, sino que falta este proceso de implementación de los servicios de aborto y después vamos a tener que dar una batalla porque las 12 semanas de despenalización del aborto son insuficientes, ¿no? En realidad, pues la lucha del movimiento de aborto
a nivel global, pues es que el aborto deje de ser considerado un delito y sea únicamente visto y regulado desde la legislación sanitaria. Entonces, pues vamos celebrando, pero también nos queda camino. Creo que han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, primero, pues hubo este tema de la despenalización en Puebla, luego en Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Estado de México, o sea, todo se dio en un periodo de julio de este año para acá, lo cual, pues de alguna manera, pues está poniéndonos ahí en el radar que sí hay un compromiso de las autoridades, ¿no? Por ponerse o saldar la deuda que tienen con las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar a las que se ha criminalizado históricamente por tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Pero por el otro lado también hemos tenido retrocesos, o sea, en agosto de este año también vimos que en Aguascalientes el Congreso y la gobernadora decidieron dar un retroceso brutal hacia los derechos de las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar al disminuir la temporalidad de delito a 6 semanas, es decir, pues las personas solamente tienen 6 semanas para poder abortar, lo cual pues es irreal, ¿no? Porque médicamente, por ejemplo, un embarazo no es detectable hasta la cuarta o quinta semana de la gestación, ¿no? Entonces, esto sin duda es un obstáculo. Y por otro lado, pues creo que se están dando ciertas discusiones interesantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto una serie también de amparos y de otras decisiones, acciones de inconstitucionalidad sobre el tema, con lo cual se sigue reforzando, ¿no? Esta idea de que la Suprema Corte ha sido una aliada fundamental para lograr el acceso a este derecho. Pero pues de alguna manera también en los estados donde ya se despenalizó, pues sigue habiendo este tema de que los servicios son insuficientes, ¿no? Entonces podemos ver como cosas muy positivas, otras no tanto, y bueno, también creo que no quiero olvidar esto, pero el tema de la criminalización de Esmeralda en Querétaro, creo que eso fue uno de los también parteaguas importantes, porque durante mucho tiempo se estuvo pensando que ya no existía como tal una criminalización de las personas por su derecho a decidir, ¿no? Esto nos daba, o sea, esta idea la generó, por ejemplo, que la Suprema Corte en 2021 reconociera que es un derecho constitucional. Entonces daba la idea, ¿no? Para las personas que no están tan relacionadas con el tema, que pues ya no había nada más que pelear y de repente, pues el caso de Esmeralda nos viene a poner de nuevo en el contexto y en el terreno social y político que aún continúa esta criminalización y que está teniendo efectos muy severos en contra de las personas más vulnerables. Ahí tiene lo que nos mencionó Ninde Molre sobre esta situación de la criminalización del aborto que persiste en México y que este año vimos en temas como el caso de Esmeralda en Querétaro, esta pues adolescente que no sabía que estaba embarazada y que fue producto de una violación meses antes, tuvo un aborto espontáneo, ya estaba siendo acusada por parte de la fiscalía, hasta le pedían reparación del daño para su agresor. Y bueno, eso es el ejemplo de cómo la criminalización afecta a las mujeres y personas con capacidad de gestar, pero sobre todo a grupos de estos grupos más vulnerables, por ejemplo, a las niñas víctimas de violencia sexual. Sí, y qué bueno que mencionas el caso de Querétaro, Nancy, porque Querétaro precisamente es uno de los estados pendientes de legislar en cualquier momento, en cualquier tema. Entonces, es Querétaro uno de los lugares, pues digamos, conservadores, que se mantienen más conservadores, más a la derecha en el país, junto con Guanajuato. Es ese pendiente que queda en Querétaro, por ejemplo, que mencionabas, donde Esmeralda, de 14 años, fue criminalizada tras sufrir este aborto espontáneo. En los últimos 5 años se registraron 356 partos de niñas víctimas de violencia sexual. O sea, son en 5 años 356. Entonces es un ejemplo de eso que mencionas, de las personas vulnerables. Sí, de estos grupos más vulnerables dentro de este sector, en quienes impacta específicamente que el aborto siga siendo considerado un delito. Y sobre esta historia de la criminalización del aborto, que digamos que no es más que la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligada de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esta idea que continúa permeando en la sociedad mexicana, en las instituciones del Estado, y que representa una violación a los derechos humanos de este sector.
Sobre la historia de la criminalización del derecho a decidir, nos compartió algo de antecedentes Francisco Cue, que es el coordinador de incidencia en política pública del GIRE. Vamos a escuchar cómo lo comenta él y por qué es importante seguir avanzando contra la criminalización del aborto. Mira, la gran tragedia en materia de aborto, en este país y en muchos, pero bueno, obviamente me concentro en México, es que desde que surgió México como país independiente, el aborto ha sido considerado un delito. Es decir, ha estado contenido en el Código Penal vigente en ese momento, ¿no? Cuando surge el país no había un Código Penal como tal, se importó el de España, porque veníamos de ser colonia, pero ya conforme se fueron creando, nuevos, y así durante más de 200 años. Solamente se le ha considerado un delito y ha habido como ciertos espacios, ¿no? Haz de cuenta que se ha considerado una conducta prohibida, pero que acepta ciertas excepciones. Es como si hubiera pequeños resquicios, ¿no? En los cuales se da legal abortar o cuando menos no te iban a castigar si sucedía, ¿no? Y eso en el tiempo se fueron como incrementando poco a poco. Es decir, abortar es un delito, pero puedes abortar cuando tu vida está en riesgo. Abortar es un delito, pero cuando tu salud está en riesgo, bueno, puedes abortar, y depende de cada entidad federativa. Luego se incorporó que a las víctimas de violencia sexual que resultaban embarazadas, bueno, podían abortar, pero a lo mejor en ciertos escenarios, luego la Corte dijo que no. Y esa ha sido más o menos la historia en este momento, desde el surgimiento. O sea, casi siempre ha sido así la historia de materia de aborto. Hasta que llegamos al 2007, que es la reforma en la Ciudad de México, donde se despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas. Otra vez, fue un cambio histórico, pero como que en el mismo modelo, en el mismo sentido de sigue siendo un delito mayormente, solamente que en un momento, ¿no? En la Ciudad de México y solo en un periodo no va a ser considerado delito y después todavía puede seguir abortando, pero en estas excepciones, ¿no? Y ese ha sido como el paradigma hasta este momento. Bueno, después de la Ciudad de México en el 2007 se sumó Oaxaca en el 2019, luego se sumaron Hidalgo, Veracruz. Contabas ahorita tú la sentencia del caso de Coahuila de septiembre de 2021 emitida por la Suprema Corte, Baja California Sur. Felizmente ya casi la mitad del país ha reformado sus códigos penales para que cuando menos en algún momento no se considere delito o en ciertos escenarios tampoco lo sea. El tema de la criminalización del aborto es que, aunque su expresión más grave es, obviamente, pues la mujer condenada y purgando su pena en prisión por haber decidido interrumpir un embarazo que el cual no quería continuar, esa es su expresión más grave de la criminalización, pero la criminalización no comenzó ahí. La ruta de la criminalización es muy larga y no solamente compete al derecho penal. Esta ruta de la criminalización, pues obviamente, está precedida por una denuncia ante el Ministerio Público, está precedida por la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, está precedida por el proceso de investigación penal, ¿no? Donde están, obviamente, citan a la persona, a la presunta delincuente, ¿no? La mandan a declarar o incluso la privan de su libertad sin haber tenido derecho a ello, la condenan a pagar una fianza, a enfrentar este proceso largo, complicado, ¿no? Pero incluso nosotros creemos que el proceso de criminalización comienza desde antes, comienza desde que alguien que fue con un aborto natural a recibir servicios de atención médica para salvar su vida o su salud, de repente pues es sospechosa de haber cometido un delito y entonces es denunciada por el personal médico. O incluso antes, que simplemente esta persona que necesita atención médica, pues tiene miedo de ir a un espacio de salud porque pues no la vayan a criminalizar. Todos los efectos de la criminalización, ¿no? Es decir, que siga existiendo en el Código Penal como un delito, se reflejan aquí precisamente en el miedo de ir a buscar los servicios de salud, en buscar a lo mejor alguna alternativa que no estaba regulada y que puede ser peligrosa para interrumpir un embarazo, que lamentablemente sigue sucediendo, en que sí vas a enfrentar denuncias, en que sí te van a abrir una carpeta de investigación, en que se pueden cometer una gran cantidad de injusticias. Todo esto porque algo que tenía que haber sido desde el comienzo un servicio de salud, como muchos otros, está regulado en el Código Penal, desde el derecho penal. Y es el aborto el único servicio de salud que tiene esta situación, ¿no? El riesgo de utilizar el derecho penal para regular quién, cuándo y en qué circunstancias puede acceder a un aborto, pues es que se pueden cometer, el riesgo es que se pueden cometer injusticias, es un riesgo demasiado elevado. Y es lo que precisamente sucede en materia de aborto. Ahora, ¿en qué momento estamos hacia ahorita en el 2024, hacia finales que estamos terminando, sobre todo acá en la Ciudad de México?
es que se está replanteando, esperamos que próximamente haya una nueva reforma para de una vez y para siempre se abandone este uso del derecho penal. Esto que te platicaba al comienzo, que parecía como un choro así sobre la historia de, ¿no? Siempre ha sido un delito que se ha venido como medio rompiendo y que tiene ahí como ciertos espacios. Bueno, la propuesta, la apuesta es abandonar por completo ese modelo y decir, esto ya se terminó de aquí para siempre y a partir de entonces una vez que se abandone el uso del derecho penal, es decir, que ya no dejen de participar en esto ministerios públicos, fiscalías, jueces en materia de lo penal, el sistema penitenciario, etcétera, 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 cuando ya se abandone por completo este sistema que es muy complicado y que puede ser muy oscuro y miedoso y peligroso, etcétera, cuando ya se haya abandonado, se dé paso justamente a un proceso de regulación sanitaria que es pues como debería de haber sido desde el comienzo, ¿no? Que se determine en qué momento puedes atenderte, qué necesitas en función del momento en el embarazo en el que estás, cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios en los cuales deberías de estar recibiendo el servicio en función de las semanas que tienes, etcétera, 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 ¿no? Y es que al hablar de avances, además de la despenalización parcial en más entidades que se llevaron a cabo este año, es la iniciativa también que se presentó en la capital, como adelantabas, Nancy, aquí en la Ciudad de México, para sacar completamente el aborto del Código Penal, algo que sentaría un referente a nivel nacional, pero sobre todo también internacional. Esa sería la punta de lanza que tendría la Ciudad de México en la región, en América Latina, pero un tema que parecía que se iba a discutir en el Congreso de la Ciudad de México y ahora tendrá que esperar al próximo año porque quedó pendiente como la exigencia de que el resto de los estados que no han legislado también lo hagan en esta materia. Esto es lo que explica en este caso la integrante de Abortistas MX. La tarea de los otros congresos pendientes, que ahorita no tengo el número, pero también del Congreso Federal, porque el Congreso Federal desde el 2023, o sea, hace un año, tiene pendiente el cumplimiento de una sentencia donde la Corte les ordenó reformar el Código Penal Federal y que resulta muy importante. ¿Por qué? Porque a través del Código Penal Federal es la excusa que instituciones como IMSS, ISSSTE, Pemex utilizan para no brindar servicios de aborto. ¿Y por qué digo una excusa? Porque la Constitución en el artículo 4 ya lo reconoce como un derecho y pues no puede ser que un código penal esté sobre la Constitución, ¿no? Y sin embargo es una cuestión que sucede en el día a día. Entonces ese es, por ejemplo, uno de los pendientes y que esperaríamos que el Congreso Federal pues ponga también el ejemplo, porque no puede ser que al final, digamos, digamos, ya ahorita estamos en una etapa final para ver cuál va a ser el último estado o si va a ser la federación la última Congreso que decida despenalizar el aborto, ¿no? Y que eso es bastante vergonzoso. Entonces, esperamos que el Congreso también se ponga las pilas, que los otros estados también avancen en el tema de la despenalización del aborto en los estados, pero también que las políticas, tanto a nivel federal como local, para generar presupuesto para aborto, pues sigan estando vigentes, ¿no? Porque hay que recordar que aunque no se haya despenalizado el aborto en los otros estados que faltan, eso no implica que no deba de garantizarse el servicio porque debe haber aborto por salud, peligro a la vida, violación, etcétera. Entonces, servicios de aborto ya está habiendo, más bien solamente están limitados. Por otro lado, pues sí esperamos que vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues hay pendientes todavía asuntos que resolver en temas de aborto y que va a ser importante ver cuál va a ser la postura de la nueva conformación de la Corte respecto al tema. Y de la otra que es, digamos, un pendiente que a lo mejor ha costado mucho más trabajo ver, pero seguir visibilizando que a las personas con posibilidad de gestar nos están criminalizando por el delito de homicidio en razón de parentesco. Que entonces eso hace que aunque en la Ciudad de México, por ejemplo, se llegara a despenalizar el aborto de forma total, eso no implica que la criminalización vaya a desaparecer. ¿Por qué? Porque los ministerios públicos y las fiscalías, las policías e incluso la sociedad siguen castigando a las personas que tienen ya sea un aborto voluntario o un evento obstétrico como homicidio, ¿no? Que es un delito con unas penas muy graves, con prisión preventiva oficiosa, que hace que las personas estén en mucho peligro y que particularmente, al menos desde Abortista MX, hemos documentado en Durango, en Chihuahua, en Nuevo León, casos de adolescentes que están siendo criminalizadas con esta figura. Bueno, después de, obviamente, de que se reforme el Código Penal de la Ciudad de México, que ese sería, pues, poner en una punta de lanza la verdad el tema de los derechos reproductivos de las personas con posibilidad de gestar,
va a pasar una parte en la cual hay que trabajar con la sensibilización de las fiscalías, de las policías, de los hospitales, para que entiendan que un evento obstétrico no es un homicidio, ¿no? Entonces, esa parte que le va a tocar a las secretarías, a las fiscalías, a otras instituciones, tanto a nivel local y federal, pues es algo que incluso ya tendría que estar sucediendo hoy, ¿no? O sea, que no tiene que esperar a la reforma del delito de aborto, porque esta doble criminalización, ya sea por aborto o por homicidio en razón de parentesco, está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces, eso ya es algo que los estados en general podrían estar realizando hoy en día, ¿no? Pero por el otro lado, pues también va a tocar esta parte de platicar en el aspecto social, porque todavía hay un montón de estigma y tabú alrededor de este procedimiento médico, que pues de alguna manera está arraigado a concepciones morales o a otras ideas, ¿no? Sobre el riesgo a la salud y demás, que hace que no podamos reconocer que las personas tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y si usted recordará un poco de esto de la iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, no me acuerdo exactamente en qué mes fue, pero la presentaron, avanzó muy rápido en comisiones, ya se tenía fecha para ser discutida en el Pleno del Congreso capitalino y justamente un día antes se informó que habían decidido sacarla del orden del día. Bueno, se empezaron a preguntar por qué había sucedido esto y en ese momento surgieron varias versiones como presiones de grupos antiderechos, digamos, también quizás algunas decisiones del gobierno para que esto no se discutiera tan rápido, pero todo desde la presión que ejerce esta parte de la población que está en contra del derecho a decidir de las mujeres, ¿no? ¿En qué mes fue, Manu? Se aprobó el 4 de noviembre de 2024, evidentemente, en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Ahí se aprobó esta reforma, que es la iniciativa para cambiar el tercer párrafo del artículo 76, reformar fracción séptima y adicionar una fracción octava al artículo 130 y derogar todo un capítulo del Código Penal de la Ciudad de México. Avanzó el 4 de noviembre en comisiones, después parecía que se iba a discutir la siguiente semana, en ese momento la segunda semana de noviembre. Incluso, Nancy, ahorita que mencionabas presiones de grupos, se habló que hasta la Iglesia Católica metió sus manos. Usted sabe que la Iglesia también, cuando le interesa, mete sus manos, aunque México es un país laico y haya división de poderes y desde hace más de casi 200 años ya tengamos un Estado laico. Se habló también de eso, de esa presión que algunos legisladores recibieron, pero quedó pendiente, no se ha desechado, no ha sido sobreseído este caso. Todavía en 2025 vamos a estar informándoles de todo lo que esté sucediendo en el Congreso, porque la iniciativa pues ya se aprobó. Sí. Falta que se discute en el Pleno. Y es un pendiente y un, digamos, objetivo que tienen desde la sociedad civil, que se avance en esta iniciativa, que avance este dictamen al Pleno y se apruebe, porque como le mencionábamos al inicio, mantener al aborto en el Código Penal solo afecta a las mujeres y a los grupos de personas con capacidad de gestar más vulnerables, y además, como se ha dicho, es algo que desde la marea verde se repite. La criminalización del aborto obliga a todas las mujeres a ser madres, quieran o no. En cambio, la despenalización del aborto no obliga a ninguna mujer ni persona con posibilidad de gestar. Quien quiera puede interrumpir su embarazo, quien quiera continuar puede continuar con su embarazo, y en cualquiera de los dos escenarios, y creo que en esto se tiene que centrar la discusión, en cualquiera de los dos escenarios el Estado es el que debe garantizar el acceso a la interrupción del embarazo como un acceso de salud que se dé en las mejores condiciones. Claro. Entonces, en eso debe de radicar el tema, que se regularice, que se reglamente esta interrupción del embarazo, pero en la ley sanitaria, no como tal en el Código Penal, en la parte más agresiva del Estado, que es el Código Penal, los delitos. En ese sentido, va la iniciativa que se presentó en la capital, y para que se explicaran cómo va, porque siguen habiendo muchas ideas arraigadas en la sociedad de que si se despenaliza por completo, una mujer a los 8 meses de gestación
va a decidir abortar, ¿no? Y realmente de eso no se trata. Es como una mujer que llegue a los 8 meses de gestación es porque quiere tener a su bebé. Claro. O sea, si no es producto de una violación, si no es una situación que no sabías de antes, vas a querer tenerlo. Entonces es ilógico que llegues, y esto es más sentido común, que llegues a semanas tan avanzadas de gestación y digas, ay no, ya no se me antoja ser mamá y ya decido interrumpir mi embarazo. Es una cuestión de que se tiene que garantizar por parte del Estado y se debe de dejar de infundir miedo, este miedo a que como el aborto sigue en el Código Penal, cualquier decisión que se tome sobre tu propio cuerpo y también el personal de salud que realice el procedimiento tenga miedo de terminar en prisión porque sigue en el código. Sí, precisamente sobre eso, Nancy, es importante que aquí le vamos a presentar estas voces de expertos, de gente preparada en el tema, que conoce del tema, para que tampoco caiga en lo que caen muchos legisladores, por ejemplo, de derecha o de ultraderecha, como ha sido el PAN. Uh-huh. El PAN en el Congreso de la Ciudad de México se ha opuesto una y otra vez a legislar, mucho menos a aprobar la salida del aborto, el Código Penal, e incluso cuando mencionabas el tema de que ya se iba a poder abortar a los 8 meses, no sé qué, incluso algunos panistas hablaban de que iba a haber aborto retroactivo, o sea, que iban a matar literalmente a los niños ya cuando nacieran. Que es precisamente su intención. Su intención no es ni informar ni aclarar el debate. Su intención es mentir, provocar miedo, provocar alarma para que la gente diga, no, entonces mejor que no aprueben nada. Uh-huh. Por eso aquí en Noticias a las 2 le presentamos las voces de expertos, de gente involucrada en este tema, para que le quede claro a usted pues todo lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en 2025. Importante acá mencionar un par de cosas y de datos. En la Ciudad de México y en todo el país, como yo te decía, se establecen causales en el Código Penal. Y esos servicios, más allá de las 12 semanas, ya se prestan con ciertos, digamos, facilidad o no, con barreras más, barreras menos, pero no son nuevos esos abortos. Es decir, la necesidad de contemplar abortos más allá de las 12 semanas está. Y está porque hay niñas que son violadas, que no identifican el embarazo pronto, porque hay mujeres que son violentadas y que no pueden acudir a los servicios en las primeras 12 semanas. Están mujeres que están embarazadas con un embarazo deseado, pero que presentan de pronto una complicación en su salud o una amenaza a su vida a consecuencia del embarazo. Están estos diagnósticos de malformaciones incompatibles con la vida del producto. Entonces, la necesidad de estos abortos hay que entenderla como que es una necesidad con la cual no vamos a acabar penalizando o no penalizando el aborto. Una mujer que desea maternar, por el simple hecho de que se despenalice el aborto, no va a decidir a los 8 meses como, voy a ir a abortar. La necesidad de estos servicios es una realidad, ya se llevan a cabo en la Ciudad de México y te insisto, en varios estados del país están contempladas estas circunstancias en todos los códigos penales. Y retirarlo del Código Penal no significa abrir la puerta o abrir nuevos supuestos. Lo que implica es que esas mujeres que hoy tienen que probar, que pasar por un proceso difícil de una decisión de interrumpir un embarazo, lo hagan sin esta amenaza criminal, con un personal de salud que sepa que lo que está haciendo es atender la salud reproductiva de esa mujer, que se están respetando sus derechos humanos y que se está sobre todo cuidando la salud y vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, es importante también como caracterizar, o sea, y hablar de los supuestos y las realidades de las mujeres que están necesitando esos servicios. Que como te digo, no es que vayan a surgir de la nada esta necesidad, sino que son criterios médicos que ya se llevan a cabo y que creemos que el retirar la normativa del aborto del Código Penal desestigmatiza, despresuriza los servicios de salud, ¿no? Y entonces permite que el profesional de la salud le dé información a la mujer, que la mujer sepa que la decisión que está tomando es una decisión que está acorde con sus creencias, con sus valores, con sus necesidades, con su entorno, con sus redes, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero es que esas mujeres no deberían de abortar. Pues sí, pero no sabemos cuáles son los contextos en los que viven, cuáles son las redes de apoyo que tienen o que no tienen.
¿no? ¿Cuáles son sus circunstancias de vida? Entonces, lo que creemos es justamente que el aborto tiene que ser tratado desde una óptica sanitaria, de salud 100%, y no debe haber una amenaza criminal, amenaza de proceso. Y el hecho de que el aborto esté considerado en el Código Penal habilita las carpetas de investigación, habilita a los ministerios públicos para investigar, habilita las denuncias en los servicios de salud, ¿no? Entonces, sí consideramos que es una violación atroz a los derechos humanos de las mujeres el que una mujer que acude a un servicio con una necesidad de interrumpir el embarazo se enfrente con toda esta gama de posibilidades que afecta a su esfera de derechos. Hacer un llamado a todas las autoridades en todos los niveles de gobierno a reconocer que el aborto es un servicio de salud, no una conducta que deba regularse desde los códigos penales, que las mujeres, niñas, adolescentes, personas con capacidad de gestar, enfrentan situaciones diversas que las hacen requerir a lo largo de su vida y de su vida reproductiva de servicios de aborto, y que el Estado tiene la obligación de que estos servicios sean lo más accesibles, con la mejor calidad, confidenciales, respetuosos de los derechos humanos de las personas, y que en ese sentido en IPAS trabajaremos y seguiremos trabajando porque este 2025 quienes requieran de un aborto seguro puedan tener acceso a él. Pero la otra lucha, y que es, digamos, lo que la Ciudad de México vino a poner con esta iniciativa, es que hay una criminalización sobre un proceso reproductivo que no necesariamente las personas tenemos control y que están recibiendo penas muy severas por haber decidido sobre su cuerpo. Y estas penas no solamente es la prisión, porque es cierto que hasta el momento no hay personas criminalizadas en prisión por aborto, pero sin embargo hay otras penas como pagar multas, tratamiento integral, que lo que significa es que te mandan a un hospital para que te den acompañamiento psicológico y psiquiátrico, es decir, empiezan a medicarte sin ninguna razón, porque se sabe, gracias a la Organización Mundial de la Salud, que las personas que abortamos, pues no lo hacemos por estar enfermas de nuestra salud mental, ¿no? Pero también hay otras penas como el trabajo comunitario, en el cual pues tienes que, digamos, resarcir el daño a la sociedad, y que aunque es una de las menos estigmatizantes, sigue reflejando que tener una decisión sobre nuestro cuerpo, pues de alguna manera es malo, ¿no? Entonces, y además, cuando ya tienes tú una sentencia, pues esa sentencia, aunque nuestro sistema punitivo dice que lo que busca es la reinserción de las personas, siempre va a quedar ese antecedente penal en tu historial. Y no solamente está ese antecedente, sino el antecedente social, porque a final de cuentas pasar por un proceso de criminalización, aunque tengas una sentencia absolutoria al final, ya te deja un marcaje a ti, a tu familia, a tus seres queridos que estuvieron acompañándote, lo que implica que, por ejemplo, pierdas oportunidades académicas, escolares, sociales, etcétera. Entonces, esa es la parte del proceso penal que nosotras queremos erradicar, porque no es posible que las personas con posibilidad de gestar, por decidir sobre nuestros cuerpos, temamos a que la parte más violenta del Estado, que es el derecho penal, pues vaya a ejercer su fuerza contra nosotras, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos pidiendo es que salga del Código Penal, pero que siga siendo regulado a través de la Ley de Salud. ¿Por qué? Porque al ser un procedimiento médico, esa es la legislación que le corresponde, y donde van a poner todos los requisitos, en los caminos que necesitan tener al interior de la Secretaría de Salud para saber cómo ofertar esos servicios. No es que de la nada se va a quedar ahí ya sin ningún tipo de legalización. Entonces, sí es importante entender estos dos panoramas, porque también creo que podría explicar y que entiendan por qué las activistas de repente estamos hablando de derechos, la salud y luego de la no criminalización, porque así de absurdo es. O sea, estamos batallando para, por un lado, que regulen el servicio y que sea de calidad, y por otro lado, que dejen de criminalizarnos, y esa es una situación que las personas estamos viviendo en el día a día. Entonces, la lucha por el aborto, digamos, tiene diferentes facetas, ¿no? Y ahorita la faceta más importante es lograr que salga del Código Penal, para que entonces el Estado haga una regulación que quede conforme a los estándares internacionales sobre el servicio de salud, y que de esta manera se garantice este derecho para todas las personas. El primer paso, indiscutiblemente, y el más importante, y le apostamos a ello, es precisamente
sacar el aborto del Código Penal. Fuera aborto del Código Penal. O sea, no se puede seguir utilizando el derecho penal justamente para determinar plazos, requisitos, en qué momento. Porque yo te ponía un ejemplo de 2 semanas, ¿no? De cuando estás en la 11 y en la 13. Pero en realidad puede ser un plazo como hasta de horas, ¿no? O sea, porque si estás a 3 horas de que comience la semana número 13, pues técnicamente ya comienza a ser delito y entonces te podrían perseguir. Es cierto que es muy difícil determinar con plena certeza cuándo comienza un embarazo, pero precisamente esa falta de certeza es lo que permite que se cometan muchos atropellos. Esa falta de certeza de cuándo comienza un embarazo, en qué momento estaba, si representaba o no un riesgo para la salud, para la vida, si fue víctima de violencia. O sea, es decir, el derecho penal exige, y está bien que así sea, ¿eh? O sea, está bien que el derecho penal para todos los demás delitos pues exija justamente este tipo de pruebas y de evidencias y de que se investigue a fondo y de que no se deje ningún cabo suelto y demás, porque otra vez el riesgo privando a alguien de su libertad o mediante la imposición de alguna sanción, o sea, es demasiado elevado, o sea, no es un juego, ¿no? de niños. Precisamente por eso se tiene que abandonar el uso del derecho penal para regular esto que tuvo que haber sido un servicio de salud. Porque en nuestra experiencia, los casos que hemos acompañado y demás, eh, 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 ¿cómo de repente pedimos que el personal sanitario cambie, ¿no? Por ejemplo, su perspectiva en relación al aborto? Digo, más allá de ideologías o de concepciones individuales o de preferencias personales o religiosas, ideológicas que pueda tener el personal de salud al respecto, la mera amenaza, ¿no? De que te pueden comenzar a investigar, pues eso simplemente te va a inhibir de poder prestar los servicios. Si yo, honestamente, trato de ponerme como en sus zapatos, ¿no? Si yo tuviera la obligación así como de prestar el servicio, si yo soy personal médico, yo no tengo por qué conocer, no es mi campo de expertise, precisamente la jurisprudencia de la Suprema Corte, o lo que dice exactamente el Código Penal, o si me aplica el Código Penal Federal porque estoy trabajando en el IMSS en lugar del Código Penal de la Ciudad de México porque trabajo en una institución local. Es decir, eh, eh, de repente pedirles al personal médico, ¿no? Que estuviera así como plenamente consciente de cómo es todo el marco legal y en qué momento comienza a ser delito, ¿no? Es complicado, pero sí me queda claro que ante esta amenaza de puedes terminar en la cárcel si prestas el servicio, pues la respuesta natural es no, mejor no lo presto, no me quiero ver involucrado en esto. Precisamente por ello, necesitamos abandonar por completo el uso del derecho penal. Pero además está, ¿no? Déjame decir que no es, obviamente no es mi idea, tampoco es idea de Gire, ¿no? Es una propuesta, es una recomendación firme, de la máxima autoridad sanitaria internacional, la Organización Mundial de la Salud. La OMS en el 2022 actualizó una serie de documentos. Digo, la OMS ha emitido diferentes lineamientos, casi todos son más bien en materia de medicina, ¿no? Técnica, sobre la prestación de los servicios para la interrupción del embarazo de forma segura, manejo del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2022 actualiza un lineamiento para la atención del aborto. En esa actualización incluyeron por primera vez una serie de recomendaciones en materia de política pública. Digo, la mayor parte de las actualizaciones, como te digo, es en materia de medicina, que no es nuestra área de expertise y no quiero ser irresponsable. Pero estas cosas de política pública que recomienda la OMS, el principal mensaje es abandona el uso del derecho penal. O sea, que no se considere delito. Nunca, bajo ningún escenario. Es decir, vaya, el aborto forzado, evidentemente sí, porque ahí es en contra de la voluntad de la mujer, etcétera, ¿no? Pero abandona este modelo de plazos, abandona este modelo de escenarios, que aquí en México le llamamos este modelo de causales, ¿no? Abandona el modelo de que alguien, o sea, un tercero, que puede ser la fiscalía, que puede ser un juez, lo tiene que autorizar antes de que tú puedas prestar el servicio. No, todo este modelo, ¿no? No funciona, es lo que dice la OMS. Lo que necesitamos, ¿no? Le recomienda a México y, bueno, y a todos los estados, evidentemente, es eh, asegúrate de que los servicios en materia de aborto seguro estén a disposición y en cantidad suficiente para satisfacer la demanda, ¿ve? A manera de que cuando alguien llegue y te lo esté pidiendo, oye, necesito o deseo, quiero interrumpir un embarazo, pues tú estás en condiciones de proveer los servicios de forma segura, con las prácticas que recomienda la propia Organización Mundial de la Salud y demás, ¿no? Traigo todo este tema de la OMS porque precisamente se han dado cuenta, ¿no? Ahí, que este modelo donde estamos así, no, pero que si el embarazo, sí que si, siempre y cuando se aborte al comienzo, pero si se comprueba que era víctima, no, pero si pone en riesgo su salud, no, pero si presentó tal documento, no, pero si viene acompañada de sus papás, no, pero si, no.
Todo esto son obstáculos innecesarios que nada más dilatan, que retrasan y que complejizan la prestación de los servicios, restringen, ¿no?, el acceso a los derechos y en algún momento sí pueden significar pues algún riesgo, evidentemente, para la salud de las personas, que es precisamente lo que la OMS quiere evitar, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta original que decías, ¿cómo empezamos a cambiarlo? No es una respuesta fácil porque evidentemente tiene que haber una regulación sanitaria, digo, hay propuestas y lineamientos claros de la OMS que estaba yo platicando ahorita y demás, no sé qué, se necesitan insumos, capacitación, regulación del ejercicio de la objeción de conciencia, etcétera y demás, pero el primer paso, el más importante, es fuera aborto del Código Penal. O sea, necesitamos abandonar todo este modelo, ¿no? A partir de entonces, creo que vamos a poder construir precisamente pues este cambio de paradigma y de ejercicio de los derechos y de acceso a los servicios. Ahí tiene entonces que esto, el principal objetivo de toda la lucha en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y personas con posibilidad de gestar es que el aborto salga del Código Penal y se empiece a tomar como un tema de salud pública. Sí. Es un tema que se debe atender desde los servicios de salud, se debe garantizar el acceso y ninguna debe de ser perseguida por decidir sobre su propio cuerpo. Para lograr la despenalización completa del aborto, ahí no queda la lucha, porque aunque la Ciudad de México podría convertirse en la primera, en 2025, podría convertirse en la primera entidad en sacarlo totalmente del Código Penal, lo que sigue es todavía un poco más complicado, porque se trata de esto, de que se garanticen los servicios de salud y como tal también se refiere a la concientización del personal médico. Muchas veces hay infinidad de historias de mujeres que deciden interrumpir su embarazo y el mismo personal de salud es que dice, ¿estás segura? Uh-huh. ¿Estás segura de la decisión? Luego te vas a arrepentir y que, o sea, un tipo de, digamos, revictimización que al final lo único que pretenden generar es culpa, ¿no? Por la idea que ellos quieren hacerte creer. Entonces, también va desde ahí la que se garanticen los servicios de salud sin ningún tipo de juicio sobre lo que decidan hacer las mujeres y personas con capacidad de gestar. Existen ya, como le comentábamos, los 19 estados, ¿no? Sí. Despenalizados parcialmente, donde despenalizaron parcialmente el aborto. Otro avance que mencionaba en las entrevistas y que usted está escuchando es esta despenalización por la vía judicial, que luego de que la Suprema Corte en 2021 declaró inconstitucional criminalizar el aborto, ya los juzgados en los estados deben apegarse a lo que dijo la Corte y bueno, ya están resolviendo de esa manera y en 3 estados, uno de ellos Coahuila, es donde el aborto está despenalizado pero por la vía judicial. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en este proceso? Primero toca la sensibilización de funcionarios públicos e instituciones, desde los MPs, ¿no? Es como lo malo de que esté en el Código Penal el aborto, otra cosa también, es que en cuanto se registre una interrupción del embarazo en cualquier servicio médico, el personal de salud está obligado a reportarlo con las autoridades. Entonces, inmediatamente comienza una criminalización, aunque tú estés antes de la semana 12. Claro. Que deben investigar porque es como de oficio, digamos, ¿no? Ya lo reportaron, tengo que investigar. Y aunque muchos de esos casos no avancen, esto es lo que genera que se inviertan recursos en investigaciones que son totalmente violatorias a los derechos humanos. Entonces, se debe de empezar también con esta sensibilización de funcionarios e instituciones que estén involucradas en garantizar el servicio. Sobre este tema habló un poco la experta Ninde Molre. Vamos a escuchar cómo lo menciona ella y regresamos. La sociedad civil es algo y las colectivas organizadas es algo que han estado haciendo, ¿no? Que es dar información porque a final de cuentas este estigma y este tabú no va a desaparecer si no hablamos, ¿no? Y creo que hay muchas dudas sobre lo que sucede alrededor, pero creo que como sociedad lo que tendríamos que reflexionar es que exista o no exista un delito de aborto, las personas que tienen un útero y ovarios y tienen esta posibilidad reproductiva van a experimentar abortos. Algunos van a ser accidentales, algunos van a ser espontáneos, otros van a ser inducidos y de forma voluntaria, que pueden ser por diferentes razones, como pues una violación, que esté en riesgo tu salud, tu vida, pero también por la decisión. O sea, creo que eso es algo que no debe de salir del radar, que se ha generado la idea, ¿no?, de que el aborto se va a erradicar algún día, pero para poder erradicar el aborto tendríamos que erradicar la
posibilidad reproductiva de las personas, ¿no? Porque es un hecho que sucede. Entonces, creo que hace falta más caminar hacia eso. Yo creo que ahora que se han reformado, por ejemplo, los libros, ¿no? Que se dan en educación básica para hablar de educación sexual integral es una buena área de oportunidad para ir abriendo los temas, pero también habrá que ir trabajándolo con otros sectores de la sociedad y particularmente pues pedir que las facciones religiosas pues no se metan en estos temas. ¿Por qué? Porque hay un principio de laicidad y estamos hablando de un tema de derechos humanos. Y desgraciadamente algo que nos han dejado esta ola de despenalizaciones es ver cómo estos grupos religiosos siguen teniendo esta participación política sin que las autoridades pues en realidad les pongan un alto, porque en realidad sí hay a nivel constitucional, gracias al artículo 3º, esta posibilidad de que les digan, este ya no es un tema, ¿no? En el que tú puedes interactuar y que a mí me parecería una cuestión importante para poder seguir reafirmando la autonomía de las personas sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que hay como, ahí sí necesitamos el trabajo de todos los sectores de la sociedad para poder hablar de estos temas y de los medios de comunicación que al menos yo sí he visto a raíz de lo que pasó en Ciudad de México, un interés porque se conozca información científica, veraz, que permita a la ciudadanía tener otras opciones frente a estos discursos antiderechos que lo que buscan es en realidad obstaculizar derechos, ¿no? Ahí están los comentarios de Ninde Molre. Hay una buena noticia, más allá de todo, Nancy, auditorio, para compartirles, porque estos avances, y también retrocesos, de los que vamos a hablar en un momento, porque también los hay, se dan pasos adelante, se dan pasos atrás, pero usualmente vamos avanzando con respecto a la ampliación del derecho de las mujeres a decidir. Y es que sí ha cambiado la opinión pública. Uh-huh. Hace varios años, hace décadas, era muy difícil hablar, ya no te digo derecho a decidir, te digo hablar del aborto, discutirlo, ponerlo en la mesa. Eso en las casas, en las familias. Después, menos aún en la opinión pública. No se discutía en los congresos, no se discutía en las calles ni en las plazas. Entonces, de alguna manera, es una buena noticia que hoy sí se habla de eso. Sí se ha impulsado en los últimos años, sobre todo en los últimos pequeños años, pero sí se ha impulsado un avance muy claro. Hoy ya se discute el tema en lo familiar, en las familias. Las mujeres lo ponen en la mesa, ya se discute. Se discute en la arena pública, lo discuten en los congresos. A veces hay buenas noticias, como se las informamos aquí. Se aprueba la despenalización parcial en los estados. También hay retrocesos. En Aguascalientes, lo comentábamos con Nancy fuera de micrófono, se redujo de 12 semanas a 6 semanas el límite, cuando es un número pues muy pequeño. Es imposible, es prácticamente decirles que no a las mujeres y mantenerlo en la ley como diciendo, no, sigue despenalizado. Uh-huh. O sea, lavándose las manos. Entonces, pues sí, claro que hay claroscuros, pero sí se ha avanzado mucho en la conversación. Sí, justo de esto que mencionas, el caso de Esmeralda es algo, digamos, que se puede tomar como un retroceso, sí, aunque sigue ocurriendo y lamentablemente va a seguir ocurriendo mientras el aborto esté dentro del Código Penal como un delito. Pero también esto de Aguascalientes, que nos comentaban las expertas, ¿no? Reducir las semanas de gestación a 6 ocasiona muchos problemas, es un obstáculo para las mujeres y personas con capacidad de gestar, porque es casi, o sea, muchas mujeres se dan cuenta de su embarazo a las 4 o 5 semanas. Claro. Entonces, es como ya nada más corre una semana para que tú puedas tomar esa decisión. Reduce muchísimo el derecho a decidir estas 6 semanas, y es algo de lo que nos hablan Fernanda Díaz de León Ballesteros de IPAS México y también Francisco Cue del GIRE sobre estos retrocesos que tuvimos, y lamentablemente también les contamos, como menciona Manu, le contamos de las buenas noticias y también de las las malas, de lo que resulta lamentable aquí en todo el año, bueno, nosotros no en todo el año. Empezamos en octubre, pero desde octubre aquí andamos. Pero desde octubre le damos dando. Y todo 2025 vamos a andar contándole. Seguramente. Si usted nos apoya con sus likes, con sus comentarios. Con sus comentarios, todo, aquí vamos a estar. Pero como en estos últimos meses le estuvimos contando de las buenas noticias, lo que se despenalizaba y todo, también de estos otros casos lamentables. Vamos a escuchar lo que mencionan
Díaz de León Ballesteros y Francisco Cue sobre estos retrocesos a lo largo del año. En Aguascalientes es lamentable de inicio, porque además fue la misma composición del Congreso que aprobó las 12 semanas. Meses después revira y modifica de nuevo el Código Penal para establecer el límite del aborto voluntario en 6 semanas, cuando se ha visto y la evidencia de derecho comparado y clínica es que pocas son las mujeres que detectan un embarazo antes de las 6 semanas. Y esto pues dificulta o hace casi imposible que las mujeres tengan la opción de interrumpir el embarazo cuando no desean maternar, ¿no? Sin duda, bueno, quedan algunas causales en Aguascalientes y nos parece que la redacción dificulta también el acceso a las causales y en general, pues lo que vemos con este tipo de iniciativas, en particular en Aguascalientes, es que lo que se está buscando es limitar el acceso de las mujeres, encontrando cualquier como recoveco o posibilidad de limitar, ¿no? Y en este caso, pues la sentencia de la Corte lo que dice es que criminalizar el aborto en las primeras etapas es inconstitucional y contrario a los derechos humanos, y lo que interpreta el legislador en Aguascalientes es que las 6 semanas, pues sí, evidentemente está en las primeras etapas, pero digamos, no reconoce como estos otros estándares que se han aprobado en México y en otros países para garantizar y ampliar los derechos. La intención del legislador aquí es clara en términos de no reconocer, de seguir criminalizando y de seguir obstaculizando y estigmatizando incluso penalmente a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Lo que sucedió con Esmeralda es un caso que sucede lamentablemente en muchos lugares y rincones del país. También vimos hace poco el caso de una menor de una comunidad indígena en Jalisco que llega a los servicios de salud con un embarazo muy avanzado, consecuencia de violación, y que finalmente tiene que viajar a la Ciudad de México para que le lleven a cabo la interrupción, porque en Jalisco los servicios, digamos, de salud, aún a pesar de tener profesionales capacitados para llevar a cabo este tipo de interrupciones, pues le niegan el servicio, ¿no? Con todo lo que eso implica para mujeres y menores de edad de escasos recursos que no hablan el español, ¿no? En el caso de la chica de Jalisco, no hablaba español, solamente su lengua materna. Entonces, todo esto nos da cuenta de que la penalización del aborto genera este estigma, este miedo, estas barreras, que muchas veces son barreras imaginarias o barreras que pone el propio personal de salud por desconocimiento de la ley. Por eso nos parece muy importante que en la Ciudad de México se haya presentado esta iniciativa para retirar del Código Penal el aborto, porque esto permite que el aborto se regule como parte de un servicio esencial de salud, como parte de la salud reproductiva de las mujeres, y le quita esta amenaza o este tener que encuadrar en alguno de los supuestos que establece la ley. Entonces, nos parece que estos claroscuros se dan no solo en Querétaro ni en Jalisco, sino en todos los rincones del país, y sobre todo afectan a las niñas y a las mujeres y personas con capacidad de gestar con menores recursos, más vulnerables, que tienen menos acceso a la educación, a servicios de salud, a una vida libre de violencia, ¿no? Porque en muchos casos estos embarazos que se detectan además pasado ya el primer trimestre del embarazo, pues son embarazos consecuencia de violación, ¿no? De una violación muchas veces sistemática por parte de alguien cercano. Entonces es una problemática que sin duda el aborto forma parte de la atención que el Estado está obligado a darle a estas mujeres, pero que también forma parte de una problemática mucho más amplia que tiene que ver con la situación de los derechos de las mujeres en el país, ¿no? Entonces, en términos de aborto, consideramos que despenalizarlo totalmente, es decir, retirarlo del Código Penal para reglamentarlo en otros ordenamientos, es decir, no estamos pensando en que el aborto quede sin regular, porque esto también implicaría una barrera para las mujeres. Sin embargo, lo que creemos es que son los profesionales de la salud con su capacidad y sus criterios quienes deben definir qué tipo de atención, en qué momento es mejor, cuál es el método más adecuado para esas mujeres. Pero es que además, así como lo planteas, es como lo señala también la propia OMS en este documento que te narraba, ¿no? Dice,
El abandono del derecho penal, que no se le considera el aborto delito en ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, sin que esté limitado, sin nada, ¿no? Justamente lo que va a ayudar es a que se termine con este tipo de situaciones, con este tipo de casos. Porque va a estar claro así de, no hay delito que perseguir. Lo que tenías que haber garantizado es la atención oportuna de los servicios de salud, ¿no? De forma inmediata. Precisamente, es que por eso no se puede meter el derecho penal más que en cosas extremadamente importantes y como dicen en el mundo del derecho, ¿no? El derecho penal es de última ratio, o sea, es la última opción disponible, es la más gravosa, es la más complicada, es la más, ¿no? No se puede abusar, ¿no? Del derecho penal porque otra vez el riesgo de que se cometa una injusticia es demasiado alto. En el caso del aborto, el caso de Esmeralda, en el caso de Querétaro, justamente demuestra esto, ¿no? O sea, esta persistencia, ¿no? De que el aborto siga siendo considerado como un delito, de que siga siendo mencionado en los códigos penales de todo el país, precisamente mantiene esta idea, mantiene esta noción se trató de un delito y entonces por eso se tiene que meter la fiscalía, por eso tiene que estar. Tristemente, casos como los de Esmeralda, ahorita digo la coyuntura, o sea, la gravedad del caso, pero además la coyuntura por la discusión que está teniendo lugar a nivel nacional, pues adquirió mucha relevancia porque precisamente eso, el caso de Esmeralda demuestra, ¿no? Cómo este abuso del derecho penal se traduce en circunstancias como estas. Ahí tiene estos casos, retrocesos o digamos cosas que van a seguir pasando lamentablemente en el país a falta de la regulación del aborto en la ley sanitaria. Un pendiente también a destacar que lo escuchó ahorita en entrevista es la despenalización a nivel federal. Está pendiente que el Congreso, tanto de Cámara de Diputados como de senadores, avalen la despenalización del aborto y siguiendo a esta decisión de la Corte de 2021, armonice las leyes federales con esta decisión de pues que es inconstitucional criminalizar el derecho a decidir. Entonces esperemos que en 2025, porque me acuerdo que creo que en Argentina fue que se despenalizó el aborto recientemente a nivel federal y salieron a celebrarlo pues muchas legisladoras de Morena, también muchas que de Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano. Entonces, pues sí, mucha celebración respecto a una decisión de otro país de Latinoamérica, pero ¿dónde queda esta discusión que sí está pendiente, que sí deben hacer desde México, ¿no? Fue en el año 2021 la despenalización en Argentina. En Argentina. La interrupción voluntaria del embarazo, la ley IVE que le llamaron en ese momento. Exacto. Sí la lograron. Fueron también muchos años de luchas. De hecho, 2 años antes, me parece en 2019, hubo una discusión ya en el Congreso. Se aprobó en Cámara de Diputados y en el Senado no se lograron los votos. Es decir, pues no todo va ocurriendo bonito ni el camino está lleno de flores. Hay retrocesos, hay dificultades, hay lodo, a veces cae, a veces, pero siempre viendo para adelante. Sí, y respecto a eso queríamos también aquí en Noticias a las 2 exponerle los mitos o preguntas como más comunes que tiene la gente respecto a este derecho. Que no solo implica que las mujeres puedan o no ir a prisión por la sospecha de aborto, sino que permea en cómo la sociedad percibe las discusiones sobre este tema. Y sobre esto de las discusiones también mencionabas algo, Manu, que esto ya está en las casas, ¿no? Sí. En el comedor de las casas ya hay muchas, afortunadamente, ya hay muchos jóvenes que hablan del tema. Que ya están desde esas edades cambiando un poco la discusión respecto a eso y eso es lo bueno, que se vaya avanzando en ese sentido. Es importante romper con esta barrera, desmontar mitos y proporcionar información objetiva y científica. Uh-huh. A continuación, les vamos a presentar estos mitos o preguntas más comunes alrededor del aborto. Por ejemplo, hay un argumento que muchos grupos antiderechos, de estos llamado Provida, uh-huh, celestes, así con sus pañuelos celestes, dice, el aborto viola el derecho a la vida. Esto es completamente falso. El derecho a la vida, al igual que los derechos humanos, lo tiene cualquier persona a partir de que nace viva. Si bien el debate sobre el comienzo de la vida es complejo, jurídicamente existe el consenso, fundando en el marco de los derechos humanos y en las obligaciones internacionales y constitucionales de México, de que las personas se convierten en titulares de derechos a partir de su nacimiento.
La protección a la vida prenatal, donde existe, debe interpretarse como un objetivo que se logra mediante la protección a la mujer gestante y no en oposición a ella. Un importante referente sobre esto es la sentencia Artavilla, Murillo y otros versus Costa Rica, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en 2012 de manera definitiva la interpretación que debe hacerse de protección a la vida prenatal, resignificar dicha protección como una que requiere necesariamente proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Claro, y que también acentúa, Nancy, auditorio aquí en Noticias a las 2, acentúa esta idea también de la hipocresía de mucha gente que le encanta hablar del derecho de antes de nacer, y cuando nacen los bebés, pues ya no le importa a mucha gente. Uh-huh. No se protegen a las infancias, no se protegen a niños, niñas y adolescentes, se deja en el desamparo a mucha de esta población. En los gobiernos, cuando gobernaron los conservadores, pues no hubo muchas protecciones para esos niños que tanto les interesaban cuando no habían nacido. Otro caso del que también se habla es cuando el aborto es un procedimiento riesgoso y causa secuelas físicas. Eso también es falso. El aborto realizado en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro. Por eso es que insistimos aquí en que el enfoque debe ser con respecto al tema sanitario, no al tema del Código Penal. Se vuelve riesgoso cuando se realiza en circunstancias insalubres y mediante procedimientos inadecuados, generalmente propios de entornos legalmente restrictivos y con un fuerte estigma alrededor del tema, que es lo que le comentábamos. La posibilidad de ser perseguidas penalmente lleva a muchas mujeres a tomar las opciones menos seguras en las que su vida y su salud pueden correr riesgo o peligro. Los riesgos relacionados con el aborto disminuyen de una manera significativa cuando existen las condiciones legales para acceder a este como un servicio de salud. Y es lo que ya hemos comentado también aquí, Nancy, auditorio, el tema de que los abortos van a seguir ocurriendo. La discusión se centra en si vamos a proteger. ¿Cómo va a ser el tema si las personas que lo requieren o que así lo deciden abortar lo hacen en condiciones seguras, donde estén protegidas, o si lo hacen de forma clandestina, porque o está restringido legalmente o porque hay un estigma? Entonces, esa es la discusión. Sí, otro mito, digamos, dentro de todo esto es interrumpir el embarazo es traumático y causa trastornos psicológicos. Muchas veces dicen, no, es que si abortas vas a quedar marcada de por vida. Y no es que no pase, pero no es una regla y no va a ocurrir en todas. Debes de tener el contexto específico de cada una de las mujeres y personas gestantes que deciden hacerlo. Entonces, la evidencia muestra que el aborto no está asociado a consecuencias negativas en la salud mental de las mujeres y que el procedimiento en sí mismo no representa un estrés mayor para las mujeres que otro procedimiento obstétrico. Al contrario, lo que muestra la evidencia es que en realidad lo que más afecta a las mujeres a nivel emocional es el estigma y el miedo a ser criminalizadas y no el procedimiento en sí mismo. Así es, que es algo también de lo que hemos discutido aquí mucho, el tema de pues si se despenaliza el aborto y se reglamenta, no van a obligar a todas las mujeres a abortar, ni todas las que estén embarazadas van a tener que abortar. Es una idea completamente sacada de tema, sacada de contexto. Es permitir precisamente que las mujeres que quieran tener hijos puedan hacerlo con seguridad y las que no lo quieran tener también puedan optar por decidir sobre sus cuerpos para tener una vida plena. Ese también es el tema que se discute. Otro caso, Nancy, es el de las mujeres que abortan son egoístas. Pues es falso. Las razones que llevan a una mujer a decidir interrumpir un embarazo son variadas. Como le decíamos, cada caso es un mundo diferente. Son planes de vida, contextos de violencia familiar, situaciones económicas precarias, por ejemplo, condiciones de salud también de las propias mujeres o personas gestantes, entre otras. Algunas de las mujeres que abortan no tienen hijos y no desean tenerlos. Otras son madres, por ejemplo, o desean ejercer la maternidad, pero no en ese momento de su vida, sino en otro momento posterior. De hecho, en la Ciudad de México, dice el GIRE, donde el aborto ya es legal desde la semana 12 del embarazo, desde el año 2007, casi 42.3% de las mujeres que han interrumpido un embarazo
tienen un hijo o más. Pues ahí tiene esos datos por parte del grupo de... está muy largo el grupo, el nombre del GIRE, pero hay una pregunta también muy, muy común que dice, ¿por qué no optan por la adopción en lugar del aborto? Sí. Y la adopción sí puede ser una alternativa para quienes cursan embarazos no deseados. Sin embargo, esto no implica que el Estado deba forzar a las mujeres a vivir un proceso de gestación que por diferentes razones no quieren llevar, como las mencionaba Manu, ¿no? En especial considerando las afectaciones a la salud física y mental relacionadas con el embarazo forzado. Y pues bueno, esas son algunas de las preguntas, de los mitos más comunes que hay alrededor del aborto. Toda esta información es muy importante también como mencionar la fuente de donde nosotros como que elegimos estos datos. El GIRE, el grupo de... ¡Ay, Dios santo! El grupo de información en reproducción elegida, el GIRE, perdón, está un poco largo el nombre de esta organización. Y IPAS México y el Caribe, de Latinoamérica y el Caribe, son de las organizaciones, como le comentábamos, más grandes en el país, y son esas, hacen estudios, hacen varios análisis de los datos oficiales, y esto es lo que ellos generan. Vamos a pasar ya a la última parte, Manu, con estas, lo que esperar. ¿Qué esperar para el aborto en 2025? Así es, y es que lo principal pues son los congresos que faltan. Evidentemente le mencionábamos 19 congresos donde se despenalizó parcialmente. Faltan 13 congresos, 13 entidades de la República. Pues ya va más de la mitad, ya estamos... la marea está pintando de verde al país, pero faltan todavía más de una docena de estados que son avances, en este caso parciales, para despenalizar el aborto, para garantizar sobre todo el derecho de las mujeres a decidir, y a las personas gestantes también el derecho y el deseo, la exigencia para 2005 sobre todo, es el tema de la Ciudad de México. Sí. Que sigan el ejemplo de que el aborto salga del Código Penal de forma definitiva. Ya ha sido México ejemplo. Lo fue en 2007 con la despenalización antes de la Suprema Corte, antes de cualquier cosa. Lo ha sido a nivel regional también con medidas que tienen que ver con derecho a decidir. Entonces es una buena idea y es una buena noticia que lo aprobaran, porque usualmente así avanzan los derechos. Es un grupo específico, un estado, una entidad o un congreso específico, legisladores que hacen su trabajo y que gracias a ese ejemplo movilizan a otros que a lo mejor están más cautelosos, que a lo mejor no lo quieren hacer y que se dan cuenta que es una buena noticia y siguen ese ejemplo. Sería lo más positivo que, como en 2007 ya encabezó la Ciudad de México esta punta de lanza, lo haga también en 2025. Sí, y sobre esto, los retos, qué esperar para el próximo año en materia de derecho a decidir, nos hablan Inde Molre y Fernanda Díaz de León Ballesteros. Vamos a escucharlas. Creo que algo que va a ser muy importante y que hay que tener también sobre el radar va a ser el tema de presupuesto, y no solo el de presupuesto para la implementación de los servicios, sino para esta sensibilización y capacitación, por ejemplo, de fiscalías, policías, hospitales, para el tema de la no criminalización. O sea, creo que lo que pasó con Esmeralda sí nos deja ahí esa tarea súper importante para que esto no se vuelva a repetir, y que desgraciadamente seguimos sabiendo qué pasa, pero desde el anonimato, porque las personas no quieren hacer públicos que están pasando por estos procesos, y es muy difícil encontrar a las personas. Entonces sí consideramos importante que el Estado, así como la Secretaría de las Mujeres salió a decir que ella está muy comprometida con el tema, con la no criminalización, pues que pueda hacer las gestiones necesarias para que estas fiscalías pues realmente reciban esta sensibilización y la situación que vivió Esmeralda no se vuelva a repetir. Duda la aprobación del dictamen que está en el Congreso de la Ciudad de México va a ser un parteaguas y un nuevo hito, ¿no? En materia de aborto, como tú bien mencionas, no solo en el país, sino en la región. Tampoco creemos que ser llamado un oasis del aborto es positivo, porque en términos lisos y llanos es un derecho de las mujeres y sería una ciudad en la que se establece que es un servicio de salud al que las mujeres tienen derecho, ¿no? Entonces, esperaríamos que este dictamen avance, que sea votado en el Pleno,
que la Secretaría de Salud y las autoridades de la Ciudad de México garanticen la prestación de estos servicios como ya lo están haciendo ahora, como la Secretaría de Salud ha manifestado en declaraciones públicas. Es correcta, pues, esta reforma. Los servicios de salud están listos para implementar, y pues esperaríamos que los estados avancen en la misma dirección, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que estos cambios culturales, porque es un cambio cultural sin duda, llevan tiempo. Recordemos que cuando se despenalizó en las primeras 12 semanas en la Ciudad de México, tuvieron que pasar 12 años para que el siguiente estado despenalizara, que fue Oaxaca. Esperaríamos que los estados de todas maneras sigan avanzando en el modelo mixto, ¿no? En reconocer al menos en las 12 semanas, pero sí nuestro deseo de inicio de año y nuestros propósitos como organización es que en el 2025 caminemos hacia la despenalización total del aborto y que se reconozca de una vez por todas que las mujeres tienen derecho a acceder a servicios de salud reproductiva y el aborto incluido. Ahí están las opiniones de los expertos. A los tres les agradecemos mucho que hayan platicado con Noticias a las 2 para ofrecerles un panorama claro, general, que no se quedara, como a veces suelen ser las discusiones, pues en los dogmas, en los prejuicios, en el oscurantismo. Pues hablar con datos, sí, hablar con evidencia, hablar de lo que realmente está pasando. Sí, ahí tiene lo que nos compartieron estos tres expertos. Recuerde que aquí la idea principal es que el aborto se discuta, sí, empiece a tomarse por la sociedad. Hay que empezar a intentar poner nuestro granito de arena en ese cambio de la discusión, que sea ya un tema de salud pública en México, que lamentablemente se ha traducido en situación jurídica dependiendo del lugar de residencia. O sea, si tú estás, por ejemplo, en Querétaro, va a ser un delito, pero si estás en la Ciudad de México no lo es hasta la semana 12. Y si en 2025 lo despenalizan por completo, que ojalá así sea en la capital, ya no va a ser, ya no vas a tener ese temor de ser criminalizada por decidir sobre tu cuerpo. Entonces, ojalá avancemos en el tema, que esto sea, porque es un tema de salud pública. Sí, y que los derechos sigan peleándose, siga habiendo presión, Nancy, porque pues lo hemos visto en Estados Unidos con una Suprema Corte llena de ultraconservadores que echaron para atrás la despenalización del aborto federal allá en Estados Unidos hace algunos años. Pues los derechos, cuando los adquieres, no son para siempre. Hay que defenderlos, hay que discutirlos, hay que hablar de ellos y hay que hacer presión para seguir avanzando, porque si los dejas ahí, van a venir estos grupos, sí, que son muy agresivos, de ultraconservadores, van a querer hacer retrocesos y cuando puedan lo van a hacer, no van a tener sí, ninguna duda de hacerlo. Entonces seguir defendiéndolos, mantener la discusión abierta, siempre, como le decimos, con datos, con evidencias, desde el respeto y el debate civilizado. Y recordar también pues la frase que siempre decimos, lo de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Exacto. Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan estado esta Navidad, este 25 de diciembre acá con nosotros. Dejen su like, también dejen su comentario, qué opinan, qué otras preguntas respecto a este tema tienen, qué otros mitos han escuchado, todo lo que tengan respecto al tema. Nosotros vamos a estar atentos para darle continuidad en Noticias a las 2 y pues muchas gracias por todo. Esperemos que se la estén pasando muy bien allá en sus casitas. Muchas gracias, Manu. Gracias a ti, Nancy. Nos vemos mañanita con más información, con todo lo que vaya surgiendo, porque no descansamos aquí en Noticias a las 2 ni en Sin embargo al aire. No. Y ya estamos cerca del fin de año. Entonces, aquí quédese con nosotros y pues hasta mañana.